Raíces profundas, explorando la historia ancestral de Ciudad Madera. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se forjaron las bases de la tierra en la que habitas? ¿Qué relato silencioso susurra el viento entre las montañas que custodia tus horizontes? ¿O por qué tu ciudad lleva ese nombre que, como una marca en el tiempo, une su historia al presente? Si sientes la emoción de la curiosidad y llevas en tu corazón los lazos de Ciudad Madera, entonces permíteme guiarte a través de los pasajes mágicos y veraces de su relato. En esta travesía desentrañaremos los misterios enterrados en el tiempo, desvelando los orígenes de este pintoresco municipio que yace en el corazón del estado de Chihuahua, Madera. Imagina las raíces de este lugar como las venas que alimentan su esencia, un nombre que fluye con significado, ya que Ciudad Madera fue cincelada por los bosques y sus tesoros, un nacimiento ligado a la explotación de la madera que forjó su destino. Su posición geográfica, a 276 kilómetros al noroeste de la capital estatal, no es una casualidad. En 1906, la Sierra Madre Land and Lumber Company estableció su hogar en un rincón bautizado como Ciénega de San Pedro, ahora conocido como Ciudad Madera. Así, el 11 de julio de 1911, bajo la mirada del gobernador Abraham González, nació oficialmente como municipio, cubriendo 8.748.41 kilómetros cuadrados que conforman el 1.12% del territorio chihuahuense. Los cimientos de madera son atravesados por la línea del tiempo, cargados de eventos significativos que tejieron su identidad como hilos en un tapiz. La inauguración de la vía del ferrocarril en mayo de 1907, el asalto al tren en el túnel de Cumbres en febrero de 1914, que dejó una marca sangrienta con más de 60 vidas, o el asalto al cuartel militar en Madera en septiembre de 1965, que resonó como un eco de valentía en todos los mexicanos, son algunos de los momentos inolvidables. Sin embargo, la historia revela que estos hitos son apenas pinceladas en un lienzo más grande. Para entender plenamente los latidos que dieron forma a Ciudad Madera, debemos remontarnos a los días en que los continentes se entrelazaban con los pasos de los primeros migrantes. Hace miles de años, entre 40.000 y 6.000 años antes de Cristo, se desplegaba un ballet humano que poblaba América, desde el cruce del estrecho de Bering hasta las travesías a través del océano congelado del Atlántico y las navegaciones por el Pacífico. Diferentes grupos tejieron su destino en este vasto continente. La narrativa se intensifica al explorar el antiguo lienzo de los habitantes prehispánicos. En esta tierra que habitas, las culturas Octa, Pima y sonorense se entrelazaron, salvo en la región de Paquimé, donde las piedras y el viento se hicieron testigos de una cultura distinta. Paquimé, desde el 200 a.C. hasta el 1400 de la época contemporánea, se erigió como un faro precolombino en la Sierra Madre Occidental. Sus 146 hectáreas albergan una ciudad que floreció gracias a las redes comerciales extensas y una población estimada de 3.500 almas. Enigma y maravilla, Paquimé sigue revelando secretos en su silencio arqueológico. Sin embargo, las sombras del tiempo dieron paso a la dispersión de Paquimé. En los siguientes siglos, las tribus enemigas amenazaron su existencia, desatando un éxodo doloroso y silencioso que rompió con la continuidad. La cultura Paquimé, como un sueño desvaneciéndose en el alba, encontró su fin en el asedio y el olvido. El escudo municipal, como una ventana al pasado, refleja una historia aún más rica, donde se destaca a Cristóbal Rodríguez, el primer español en asentarse en estas tierras, pero el verdadero protagonista de esta historia, el que llevó los vientos de cambio consigo, fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Con su paso mágico entre dos mundos, cruzando continentes, tejió una narrativa única. Desde sus inicios como un conquistador, hasta su transformación en prisionero y chamán, Cabeza de Vaca personifica el espíritu explorador y las conexiones humanas que cruzan océanos y lenguajes. El 17 de junio de 1527, la historia dio un giro radical cuando Álvar Núñez emprendió su viaje hacia América, formando parte de una expedición que cambiaría su vida y la de estas tierras para siempre. Con el río Espíritu Santo como testigo, Núñez y sus compañeros lucharon por sobrevivir y adaptarse a los desafíos implacables de un continente desconocido. Mientras tanto, Nuño Beltrán de Guzmán escribía una sombría página en la historia de sus conquistas despiadadas, dejando una estela de destrucción y sufrimiento. Sin embargo, su influencia también marcó el inicio de una nueva era. Después de la conquista española, esta tierra vivió una transformación drástica. El saqueo de recursos naturales fue un capítulo oscuro que dejó un rastro de cicatrices en la historia. Expediciones llegaron con un propósito claro: erradicar a los primeros pobladores y explotar las riquezas que escondía su suelo. Las maravillas naturales de la región, que una vez habían sido santuarios de vida y cultura, se habían convertido en objetos codiciados. Es a partir de esta agitación que se forjó la historia de Ciudad Madera. La tierra rica en recursos atrajo la atención de personas de diversos orígenes, cada una dejando su marca en el tejido de la narrativa. En 1906, la Sierra Madre Land and Lumber Company, propiedad del influyente empresario estadounidense William Cornell Green, encontró un hogar en este rincón montañoso. Green, cuya fama creció gracias al descubrimiento de vastas reservas de cobre en Cananea, Sonora, aprovechó las tierras de madera para sus propios fines. Sin embargo, la historia de Green en Madera también está marcada por la explotación desenfrenada y la injusticia. Mientras sus manos se alargaban hacia el
los recursos naturales, sus trabajadores sufrían las consecuencias. Las condiciones laborales eran duras y los abusos eran comunes. A medida de que el tiempo avanzaba, las tensiones se acumulaban y las huelgas y los problemas financieros finalmente llevaron a Green al borde de la bancarrota. Su imperio se derrumbó, dejando en su estela una comunidad que había comenzado a forjarse en la sombra de su explotación. No obstante, en las cenizas de la explotación surgió un renacimiento. A lo largo de los años, los esfuerzos de los residentes locales, que habían soportado tanto las glorias como las penurias, transformaron el lugar en un pequeño poblado enclavado en la esmeralda de la Sierra de Chihuahua. El espíritu resiliente y la voluntad de cambio de la comunidad no solo dio lugar a una ciudad, sino también a una identidad arraigada en la lucha y en la determinación de escribir una nueva historia. Hoy, cuando caminas por las calles pavimentadas de Ciudad Madera, el eco de su historia resuena en cada rincón, en las montañas majestuosas que vigilan el horizonte, en los pinos que han sido testigos silenciosos de los cambios y en las voces de quienes llaman hogar a este lugar de riqueza natural y resiliencia humana. La historia de Ciudad Madera, tejida con hilos de sacrificio y transformación, se convierte en un tributo a la capacidad del ser humano de resistir y adaptarse. Así, la ciudad es un recordatorio constante de la importancia de honrar el pasado mientras miramos hacia el futuro, en un equilibrio delicado entre la herencia que nos ha formado y las posibilidades que todavía estamos por descubrir.